Bien, buenas tardes. Vamos a empezar la clase ahora sí y como había mencionado, vamos a hacer un repaso de eh, el contenido de la semana antepasada, antes del parcial, que empezamos a ver el tema de las funciones. Voy a compartir la pantalla y vamos a irnos a ese contenido. Ok, tenemos una PowerPoint que hemos hecho. Vamos a empezar desde el inicio. Ok, esta PowerPoint todavía no la he subido a Classroom, pero después que termine de verla, bueno, hoy podemos ir actualizando eso. Bien, nosotros la semana pasada empezamos a ver el tema de las funciones, que es la continuación de, estuvimos viendo de las desigualdades, ¿verdad? Y las aplicaciones de desigualdades para calcular sobre todo algunas cosas. Entonces, esos temas no se dejan de lado, esos temas son básicos para el tema que es fundamental en el cálculo, que es las funciones. Las funciones son el objeto de estudio del cálculo realmente. Y por eso es necesario hacer un estudio bastante amplio de ellas. Entonces vamos a repasar un poco lo que vimos la clase pasada. Nosotros hablamos aquí del concepto de función. Lo ilustramos con pues un vendedor de hot dog que tiene una oferta que dice $2 cada hot dog, ¿no? Entonces dijimos que podemos hacer una tabla de valores para determinar el precio de cómo va creciendo, cómo va aumentando el precio o el costo total de la compra si aumenta la cantidad de hot dog que compramos, ¿no? Si compramos uno, me cuesta dos, si cuesta dos, si compramos dos, me cuesta cuatro, y tres, seis, y así sucesivamente. Incluso podemos, bueno, si compro cuatro, ocho, etc. Y incluso podemos escribir eso como una función, ¿no? Vamos a escribirlo como 2 por x, ¿no? Donde x viene siendo la cantidad de hot dog que queremos comprar. ¿Ok? Bien, entonces, eso era lo que estuvimos viendo en la diapositiva. Posteriormente, establecimos una función precio, ¿ya? Y dijimos una función precio está definida, pues la vamos a llamarle P, y los valores que toma la variable, o en este caso X, es 1, 2, 3, etcétera, y eso podemos generalizarlo como P de X igual a 2 por X, donde X viene siendo, que es lo que se llama variable, el número de hot dogs que se compra. Bien, entonces, continuando, también podemos hacer una tabla de valores, ¿verdad? Una tabla de valores donde la primera columna representa pues los valores de la variable X o de la incógnita, vamos a llamarlo así, o variable X, y la segunda columna son los valores que se obtienen al sustituir la variable X en la función P. Bien, vamos continuando. Tengo una definición. Nosotros vimos la definición de lo que era una función. Una función es una relación entre dos magnitudes o variable, tal que a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda. Fíjense que hemos resaltado la palabra único, ya en el sentido de que esa es la característica principal de una función y que la hace que difiera con cualquier relación, ¿no? Porque una función es una relación, pero no toda relación es una función. Una función es una relación especial donde cada valor de la primera variable, de la primera componente, solamente le corresponde un único valor de la segunda. Esa es la principal característica. Es decir, si yo tengo un valor de X y ese valor le corresponde dos valores distintos, entonces no es una función, es una relación entre dos variables, entre dos cantidades, entre dos magnitudes, pero no es una función. Entonces, esa es la característica principal. Bien, entonces, bueno, hablamos de lo que eran variables independientes y variables independientes. Me parece que quedé aquí, no me acuerdo. A ver si se acuerdan ustedes dónde quedamos. A ver, yo no me acuerdo. ¿Dónde quedamos? ¿Aquí? ¿O avanzamos un poquito más? Avanzamos un poquito más. Ah, Eh, ajá. Bien, entonces si dijimos, hablamos, bueno, que la notación para las variables independientes son las letras minúsculas, las últimas letras minúsculas del abecedario, X, Y, Z, W, T, etcétera.
mientras que las variables dependientes se escriben como f de x, g de x, h de t, etcétera, o y, ¿no? Y igual a f de x, ¿no? Se escriben con las letras f, g, h, etcétera. ¿Ya? Y la letra entre paréntesis indica la variable de la cual depende, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo la función f de x significa la función f depende de la variable independiente x. Bien, entonces también hablamos del concepto de dominio y codominio, ¿no? El dominio de una función es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente. Recuerden que variable independiente significa que puedo darle cualquier valor que la función, para la cual la función tenga significado o pueda yo llegar a calcular un valor, ¿no? Eso significa el dominio. Y se denota con una D, de donde pongo la función f como su índice, así que d sub f. El codominio es el conjunto de valores que toma la variable dependiente y se denota como c sub f y f, o también se llama rango, ¿no? El codominio es lo mismo que la imagen, lo mismo que el rango. Diferentes nombres para el mismo conjunto. Y son los valores que se obtienen cuando se sustituye la variable independiente en la definición de una función. ¿Ok? Bien, ¿qué más? Bueno, aquí vamos avanzando. También hay una representación gráfica mediante estos diagramas, ¿verdad? De círculos, llamados también diagramas de Venn, donde el dominio lo representamos como una circunferencia y el codominio también como otra circunferencia. Los elementos del dominio son todos los valores que yo le doy a X y los de codominio los que obtengo al sustituir los valores de X en la definición de una función. Y a modo de resumen, ¿ok? Bien, con frecuencia en las aplicaciones prácticas el valor de una variable depende del valor de otra. Por ejemplo, el salario de una persona depende del número de horas que trabaje. La distancia recorrida por un objeto depende del tiempo transcurrido desde que salió desde un punto. La relación entre este tipo de cantidades suele expresarse por medio de una función. Para nuestro estudio lo limitaremos a cantidades reales, es decir, trabajaremos con funciones reales o funciones variables reales. Esto es, tanto en el dominio como en el codominio, están formados por subconjuntos de números reales e intervalos. ¿Okay? O sea, nosotros vamos a trabajar en tanto el dominio y el codominio con números reales. Esto significa que pueden ser enteros, pueden ser naturales, pueden ser fracciones, pueden ser raíces inexactas, ¿no? Que son las que son irracionales. Okay. Y no limitamos nada más a entero, ¿verdad? Hay que tener en cuenta eso. Bien. Vamos a ver el ejemplo de una función. Aquí este es el ejemplo que teníamos. Creo que aquí me parece que quedamos en la clase pasada. Déjenme ver aquí lo que me están chateando. Dice Diomedes. Buenas. Clase. Continuamos. Entonces, creo que quedamos aquí, ¿verdad? Bueno, no, en la página siguiente, ya me acordé. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de aplicación de una función a un problema físico. Un objeto se lanza desde una altura de 64 pies sobre el suelo. La distancia en pies desde el suelo después de 3 segundos aproximadamente está dada por... Aquí tenemos una función, ¿verdad? La función distancia que establece, ¿verdad? La relación entre distancia y tiempo. Yo tengo en ese problema, tengo dos variables involucradas. La variable dependiente, que es el tiempo, y la variable dependiente, que es la distancia. O sea, la distancia recorrida por el objeto que se lanza desde una altura de 64 pies, ¿verdad? Esa distancia recorrida a partir de donde se lanzó, obviamente se mide a partir de arriba, no a partir de abajo. A partir de donde se lanzó, ¿verdad? Depende del tiempo, ¿no? De acuerdo al tiempo que el tiempo transcurre, ¿no? Se dice entonces que la distancia está en función del tiempo y la función es la fórmula esta que está aquí. D de t, o sea, distancia está en función de tiempo, es igual a 64 menos 16t cuadrado, ¿ok? Esta es la fórmula que nos permite calcular la distancia en función del tiempo. Entonces aquí tenemos una tabla de valores que podemos rellenar, ¿verdad? Con los valores para diferentes valores
para 1 segundo 48 y nosotros fuimos también completando la tabla, ¿verdad? Y hasta llegar a los 2 segundos. Cuando yo reemplazo 2 en mi fórmula, lo que vemos es que 2 al cuadrado es 4, y 16 por 4 son 64. Al restarlo con 64 me da 0. Por lo tanto, aquí cuando el tiempo es 2, la distancia es 0. Eso significa que ya llegó al suelo, ¿no? Ya llegó al suelo. Y cuando yo voy reemplazando los valores del tiempo, voy obteniendo valores, rellenando la tabla, ¿verdad? Una tabla de valores. Entonces, como t pertenece al intervalo 0,2. ¿Por qué pertenece al intervalo 0,2? Porque el fenómeno o el experimento, o como quieran llamarle, o digamos el hecho, ¿no? El físico, ocurre solamente en ese intervalo, porque el tiempo no puede ser negativo. Por lo tanto, su dominio es el intervalo 0,2. ¿Por qué nada más 0,2? Porque después que llega al suelo ya no hay movimiento, ya no hay caída libre, no hay nada, ¿verdad? ¿Ya? Puede que la pelota ruede, bueno, no es una pelota, aquí yo puse una forma redonda, pero nosotros hablamos de un objeto, no estoy diciendo que necesariamente sea una pelota, puede ser algo que no sea redondo, puede que sea cuadrado. Entonces, vamos a considerar que no va a rodar, ni se va a ir para ningún lado, y el movimiento acaba allí, cuando llega al suelo, hasta ahí llegó. Así que t pertenece al intervalo 0,2, ese es su dominio, ¿no? Entonces se escribe el dominio de la función de sub t igual al intervalo cerrado 0,2. Ese es un intervalo. Mientras que la distancia también está restringida. La máxima distancia posible es cuando se acaba de lanzar objeto, que son 64 pies, y la mínima es cuando llegó al suelo, cuando ya terminó el movimiento. Así que igualmente la imagen, o sea, el codominio de la función es el intervalo cerrado 0,64. Entonces, fíjense, ahí podemos, en este problema podemos determinar el dominio y el codominio de una función. El dominio es todos los posibles valores que puede tomar la variable independiente, y el codominio, todos aquellos valores que se obtienen al sustituir la variable independiente en la fórmula de la función. Bien, aquí abajo podemos ver un diagrama de lo que estamos diciendo, ¿no? De la función. Entonces, dijimos también que no todas las relaciones son funciones. Algunas relaciones sí son funciones. Una forma de ver si una relación es una función o no es estudiando, pues, como, por ejemplo, en este caso, en el diagrama, el primer diagrama, tenemos que, ejemplo de funciones, esta sí es una función, porque, fíjense, el punto, aquí, bueno, se corrió un poco, como dije, se corrió un poco porque al traerlo de Word acá a PowerPoint, se corrieron las flechas. Pero podemos ver que, por ejemplo, esta parte del 0 va al 1, menos 1 va a menos 1, va a menos 1, aquí menos 2 va a 0, y aquí, bueno, aquí se corrió, ¿no? Este sí es un ejemplo de función porque cada valor del dominio tiene una sola flecha, pero el de acá no, porque fíjense, bueno, aquí estas dos flechas que partían del 2, aquí como les dije, se le corrió. Esta no es un ejemplo de función porque del punto 2, aquí salen dos flechas, ¿verdad? Esa sería una forma de ver cuándo es una función y cuándo no es una función. Pero no siempre podemos hacer estos diagramitas. Debe haber otra manera de determinar cuándo una relación es una función o cuándo no. Entonces, para eso tenemos otras herramientas para determinar funciones. Entonces, tenemos representación de funciones como pares ordenados y gráficas. Bien, aquí sí vamos a comenzar. Esto sí es clase nueva, pero tenía que hacer un repaso de lo que vimos hace 2 semanas. Ya han pasado, imagínense, 15 días, y mejor era refrescar. Bien. Además de emplear diagramas para representar funciones, podemos utilizar conjuntos de pares ordenados en los cuales la primera componente del par está asociada con la segunda componente del par por medio de la función. Por ejemplo, en el ejemplo de la caída libre del objeto, yo tengo varios pares ordenados, 0,64, 1,48, 0,2. Todos estos pares ordenados representan, ¿verdad?, puntos sobre el plano cartesiano. ¿Ok? Otra forma, por ejemplo, estos puntos, si yo quiero representar el movimiento de la caída libre, yo me trazo
una gráfica en el plano cartesiano, que vamos ahorita a hacer una grafiquita. Vamos a ir a la pizarra y vamos a hacer un ejemplo, bueno, a representar esos tres puntos, ¿verdad? Más o menos para acordarnos cómo se representan puntos en el plano cartesiano. Bien, entonces, voy a salir un momento aquí de la presentación en PowerPoint y vamos a ir a la pizarra, ¿okay? Para ir viendo lo que le estoy diciendo. Entonces voy a salir de aquí a buscar el cuaderno que corresponde a la clase que estamos viendo nosotros. Entonces, vamos a buscar el cuaderno. A ver si lo tengo por aquí. Cálculo diferencial. Me parece que aquí hay espacio. Ajá, aquí estábamos viendo los ejemplos de función de la clase pasada, ¿verdad? Que vimos que este no era una función. Vamos a ir viendo. Creo que me queda un espacio aquí. Entonces, un conjunto de puntos, ¿verdad? Yo lo puedo representar en un plano cartesiano, ¿verdad? Un plano cartesiano es, ¿verdad? Dos ejes, uno es el eje X y el otro es el eje Y, o el eje independiente va horizontal y el eje dependiente va vertical, ¿ok? Bien, entonces una función yo la puedo representar como puntos sobre el plano, ¿ok? En este caso, obviamente, para hacer una buena representación necesito muchos puntos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso del ejemplo de de la caída libre, y tengo 3 puntos, 0,64, el otro punto es 1,48 y el otro punto es 0,2. ¿Okay? Entonces, si me voy a plano cartesiano, yo puedo representar estos 3 puntos. Obviamente, cuando yo represento puntos, tengo que hacer una escala suficientemente adecuada para poder representarlo, ¿no? 0,64, vamos a suponer, vamos a decir 50 en 50, aquí 50 y por acá 100. ¿Okay? Para poder hacer una gráfica escala. Aquí tengo 1, tengo 2, 3. Como el problema es un problema físico, no tenemos parte negativa, así que solamente voy a hacer la gráfica en la parte positiva. El primer punto de gráfica es el punto 0,64 que está por aquí. ¿Dónde está? Perdón. Sería como por aquí, ¿no? Esto con una regla es mucho más fácil. Este es el punto 0,64. Voy a ponerlo aquí, 0,64. El otro punto, 1,48, que estaría menos por aquí, 1,48. Y el otro punto es 0,2, o sea, está por aquí. ¿Ok? Entonces, fíjense, esto no pareciera una recta, pero no es recta, realmente es una curva que va bajando, ¿no? Esa sería la gráfica para el movimiento ese de la caída libre, ¿no? Realmente es una pequeña curvita, ¿verdad? Ahí, bueno, me salió un poco recto, pero no. Entonces, el punto es, yo puedo hacer gráficas sobre el plano cartesiano de las funciones. Entonces, por ejemplo, el otro ejemplo que tenemos allí en la presentación es la función f de x igual x cuadrado, ¿verdad? Entonces, esa función yo la puedo representar mediante una definición, una fórmula, o mediante una tabla de valores, dándole valores a x, a la variable independiente. Cuando x vale 1, 1 al cuadrado me da 1, 4 al cuadrado, 16, así sucesivamente voy buscando. Y luego hago una gráfica sobre el plano cartesiano. Aquí en este caso, esta gráfica que ustedes ven aquí la hice con GeoGebra. Obviamente, ya que tenemos la tecnología a mano, ¿verdad? En esta ocasión, pues no vamos a hacer gráficas a mano, vamos a hacer gráficas con el programa GeoGebra. Por si acaso no lo han visto o no se acuerdan, yo en el Classroom, voy a irme al Classroom aquí, para vamos a buscarlo, ahí está el Classroom de la asignatura, que es este que ven ustedes aquí, ¿verdad? Yo puse allí en el tablón
hace unas semanas atrás, ¿verdad? Un enlace para el programa GeoGebra, si no me equivoco, ya no se ve ya. A ver, me parece que lo había puesto en el tablón, pero no sé, no se ve ahora. No sé si se borró, a ver. Aquí está, no lo veía. Aquí lo pueden ver, ahí dice, Idulfo Arrocha ha publicado un nuevo material, link para GeoGebra Online. Entonces, si le dan clic allí, ahí le aparece un enlace para una calculadora gráfica online de GeoGebra. ¿Ok? Si ustedes dan clic allí, ustedes tienen la herramienta para hacer la gráfica que yo estaba haciendo. Aquí esta es la versión online del GeoGebra que ustedes pueden ver y pueden hacer online en una computadora, ¿no? Entonces, del lado izquierdo tenemos una ventana que se llama la ventana algebraica, que es donde escribimos las funciones. Abajo hay un teclado parecido a un teclado de calculadora que funciona lo mismo, ¿no? La utilizamos para calcular cuadrados, cubos, raíces cuadradas, absolutos, etcétera, para hacer cálculos. También para utilizar algunas funciones como trigonométrica, trigonometría inversa, logarítmica, signos de agrupación, de todo un poco, ¿verdad? Y tenemos la ventana gráfica, que es donde vemos la gráfica que se hace o que se construye cuando la escribimos. Por ejemplo, en la ventana de función, si yo quiero graficar la función f de x, yo pongo f del lado izquierdo, igual, ¿verdad? Ya yo estoy asignando a una variable f, y pongo igual, y voy a poner x, ¿lo ven? Ya me grafica, pero la recta x. Yo quiero cuadrado, entonces vamos a elevar aquí, voy a buscar la tecla que dice, que tiene un cuadrito con un 2 arriba, el exponente 2, le doy clic allí, y ya tengo la gráfica de x cuadrado, ¿ok? Si hago clic sobre la ventana, se me borra la ventana de abajo, ¿verdad? Pero eso se puede sacar en la esquina de abajo, la puedo volver a ver, ¿ok? Bien, o podemos bajar la gráfica, ¿lo ves? Para verla mejor, ¿ya? Ya, es bastante sencillo de usar y bastante fácil de hacer las gráficas. Aquel que no tenga computadora, también hay una versión de celular, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo aquí en mi celular, a ver si se lo puedo mostrar, a ver si lo ven, una versión de GeoGebra que funciona igual que la que tengo eh, en la computadora, ¿no? Entonces, no sé si puedan ver aquí. Tengo una versión de GeoGebra, lo pueden ver, ¿verdad? Una versión de GeoGebra parecida. Entonces, es gratis, se la pueden descargar de se la pueden descargar desde la Play Store, ¿ok? Y vamos a poner lo mismo, voy a poner una función f, ya, vamos a poner aquí f igual, está igual a x al cuadrado, ¿ok? Y vamos a hacer la gráfica, vamos a ver si puedo, ahí, a ver si se ve, ¿ya? Igual que hice en online, puedo hacer, ¿verdad? La función, así que también es cuestión de descargarse en la Play Store. Ustedes ponen para buscar dónde está en la Play Store, usted pone GeoGebra, vamos a buscarlo, GeoGebra, ok, y es, a ver, no sé si se ve, es esta, ¿ves? Calculadora gráfica GeoGebra, ok, ya, la descargan, es gratis, ok, entonces no hay problema para hacer las gráficas. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, ¿no? Bien, vamos a continuar, ¿sí? A ver, ¿alguien? ¿Alguien va a hacer alguna pregunta? Sí, profe, una pregunta. Hay que mandarle imágenes de la gráfica.
Se lo estoy explicando precisamente para que después las gráficas las hagan con GeoGebra, las que voy a mandar en tareas y práctica, obviamente. ¿Verdad? Cuando hagamos parciales también los hacen con GeoGebra. ¿Ya? Para que no estén haciendo gráficas a mano. ¿Ya? Sobre todo por cuestiones de tiempo. Hacer una gráfica a mano toma bastante tiempo. ¿Ok? Y con GeoGebra es muy fácil. Y hay versiones, ¿ve? Hay varias versiones de online, puede hacer online. El que tiene internet, pues desde su casa puede usarla online. También se puede descargar. Ahora vamos a ver aquí, por ejemplo, yo dejé de compartir, pero voy a compartir la pantalla. Vamos a nuevamente compartir. El que quiere descargarse GeoGebra en su computadora desde la web, entonces va a Google y pone allí en el buscador GeoGebra, ¿ok? GeoGebra. Y luego la primera que sale allí en la web de GeoGebra, ¿ok? Aquí, bueno, aquí me fui de un lado raro. Bien. Uf, el botón allí. Bien, a ver. Ah, ya me acordé. Sí, que puse una tecla. Ya tengo GeoGebra, la primera que me sale. Si ponen GeoGebra en el buscador de Google, lo primero que les sale aquí es la GeoGebra. Y ponen allí, entran allí, en el primer enlace. Y esta es pues la página principal de GeoGebra, donde ustedes pueden descargar varias versiones de GeoGebra, por ejemplo, y tienen varios ejemplos también. Hay muchas cosas que se pueden hacer con GeoGebra, pero hay una parte donde dice recursos o descargar aplicaciones. En recursos hay manuales, ¿verdad? Y cosas hechas para que las puedan uno aprender a usar. Luego, si vamos a donde dice descargar aplicaciones, aquí tenemos todas las aplicaciones que tiene GeoGebra. Ok, yo les recomiendo o la GeoGebra 5, el GeoGebra Clásico 5 o el Clásico 6. Ya, el 6 obviamente es mejor que el 5, pero a mí me gusta usar el 5 porque ya yo aprendí a usar el 5 y me es más cómodo. El 5 es este que tengo aquí, ¿ve? Esta es la versión 5. La 6 es similar a la versión online, o sea, es similar a esta. Esta es la versión, así ven ustedes la versión 6 de escritorio. Así que cualquiera de las dos está bien. Y tenemos otras aplicaciones allí. Una calculadora gráfica que este viene siendo igualita a la que me sale en la calculadora. Y tenemos aplicaciones de 3D, de graficador, de hacer gráficas en 3 dimensiones. Y de solamente geometría, y una que es para realidad aumentada. El que le gusta eh, divertirse con la realidad aumentada, ahí tiene esta aplicación que es muy buena también. Pero yo les recomiendo o GeoGebra 5 o GeoGebra 6 o la aplicación del celular que explicamos en antes. También puede estar la versión online. O sea, hay versiones para cualquier, todas las posibilidades que se puedan hacer. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, vamos a continuar con la explicación, ¿no? Entonces ya dijimos, aquí otra forma de ver las funciones es a través de tabla de valores. La tabla de valores la obtenemos dándole valores a la variable independiente, sustituyendo y haciendo cálculo. Por ejemplo, en el caso, si yo tengo una función f de x cuadrado, pues voy sustituyendo 1 al cuadrado, 4 al cuadrado y así voy obteniendo valores. Y luego hago la gráfica, ¿no? La gráfica es, bueno, antes debería ser a mano, pero bueno, ya dijimos, vamos a hacerlo utilizando la herramienta, ¿verdad? Ahora, GeoGebra no es la única aplicación que grafica. Hoy día en el mercado hay muchísimos software o aplicaciones de celular que pueden hacer lo mismo, ¿no? Bien, la diferencia es que este es gratis y es muy popular y todo lo demás. Bien, vamos a continuar. Bien, como aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de una relación que no es una función. ¿Ok? Diga, ahí el ejemplo diga si la ecuación y cuadrado igual a x define una función. Para ello, vamos a hacer una tabla de valores y la gráfica. Dios mío.
Déjeme que pase un momentito de la venta por ahí. Voy a cerrar mi micrófono. Oye, ¿quién es el que tiene el tipicón allá? A ver. Bien, ya se fue la venta, muchachos. Ya, ay, cuando uno quiere que venga a vender algo, no pasa. Y ahora, pues, ya, ok. Continuamos. Entonces, aquí tenemos el ejemplo que íbamos a desarrollar. Dijimos, tenemos la expresión o la ecuación y al cuadrado igual a x. Bien, la pregunta ¿es o no es una función? Para eso vamos a despejar la variable y vamos a construir una tabla de valores. Es decir, despejamos y, tenemos que calcular raíz cuadrada del lado izquierdo. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer. Bien, voy a ponerlo aquí en azul para que se vea. ¿Cómo despejamos la y? Aquí calculamos y raíz cuadrada del lado izquierdo y raíz cuadrada del lado derecho. Pero la raíz cuadrada del derecho lleva un doble signo. Siempre que calculamos raíces cuadradas, la del lado derecho lleva un doble signo. Por eso que cuando simplificamos el cuadrado con la raíz, se obtiene esta expresión que tenemos acá. ¿Ok? Y tiene, la expresión sería y igual a más o menos raíz cuadrada de x. ¿Qué significa? Que cuando yo reemplazo el valor de x, voy a obtener dos valores para y. Cuando reemplazo el 0, obviamente el 0 no tiene signo, así que nada más tengo, cuando reemplazo 0, nada más obtengo 0. ¿Ok? Pero cuando reemplazo 1, raíz cuadrada de 1 es más o menos 1 en este caso. Así que tengo dos valores, 1 y menos 1. Son más o menos 1, significa que tengo dos valores, 1 y menos 1. Cuando reemplazo 2, tengo dos valores, más o menos raíz de 2. Cuando reemplazo 4, tengo dos valores, más o menos raíz de 2. Fíjense que entonces para cada valor de x tengo dos valores de y, más o menos 1. Recuerden que dijimos que para que sea función, cada valor de x solamente puede tener un solo valor de y. Entonces esto significa que no es una función. La expresión y cuadrado igual a x no representa una función. Y si vemos en la gráfica, en el lado derecho, es una parábola, una parábola que abre hacia la derecha. Y aquí hemos puesto dos puntos. El punto 4, 2. O sea, cuando reemplazamos 4, tengo dos valores. 4, 2 y 4 menos 2. Dos puntos, dos pares ordenados, ¿verdad? Uno arriba y uno abajo. Eso me da una idea, ¿verdad? Para gráficamente determinar si una relación es o una definición de una expresión más bien numérica o una expresión algebraica determina si es o no es una función, ¿no? Entonces, a eso se le llama la prueba de la recta vertical. Bien. Los ejemplos anteriores nos indican que no todas las colecciones de puntos en un plano XY representan la gráfica de una función. Asimismo, no todas las ecuaciones son funciones ecuaciones. Aquí hay un error. No todas las ecuaciones son funciones. Para reconocer si la gráfica representa una función, debemos aplicar la prueba de la vertical, que es lo que se llama la que vamos a explicar, ¿no? Que consiste en trazar rectas verticales a través de la gráfica, ¿verdad? Y para eso implementamos o vamos a aplicar el siguiente teorema, que se llama así, teorema de la recta vertical. ¿Qué dice este teorema? Dice, un conjunto de puntos en el plano XY es la gráfica de una función si y solo si una recta vertical interseca la gráfica en un solo punto. ¿Okay? Es decir, si yo hago la gráfica de una función y yo trazo una recta vertical sobre la gráfica, y solamente toca a la gráfica en un solo punto, entonces puedo concluir que es una función. Y dicho de otro modo, si yo veo que la recta vertical intersecta a la gráfica en más de un punto, o sea, dos o más, entonces no representa una función. Para eso vamos a ver
las dos ejemplos que vimos anteriormente, la de la parábola que abre hacia arriba y la de la parábola que abre hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, si trazo una vertical sobre la primera gráfica, sería esto que está aquí. Como pueden ver, acabo de trazar esa línea punteada que he pintado de color rojo. Y como podemos ver en la figura de la izquierda, ¿verdad? En la figura de la izquierda, voy a poner cero para que se vea. Aquí tengo la recta vertical que tracé. Pude trazarla en cualquier punto, no necesariamente a la izquierda, puedo trazarla del lado derecho, en cualquier punto del dominio, o sea, donde haya gráfica aquí de la parábola que abre hacia arriba. Entonces, si trazo una vertical y la recta solamente toca a la gráfica en un solo punto, entonces concluyo que la gráfica es una gráfica de una función, es una función. Y vamos a ver el lado derecho. Si yo trazo una recta vertical a través de la gráfica, fíjense que aquí hay dos puntos donde la recta intersecta. ¿Ok? Hay dos puntos. Aquí tenemos, voy a poner otro color para que se note. Fíjense que hay dos puntos. Tengo este punto de aquí y tengo este punto de acá. ¿Ok? ¿Sí? La recta toca en un solo punto, mientras que la de la parábola solamente toca en un solo punto. ¿Cuál es la conclusión? Que esta sí es una función y esta no es función. ¿Ok? Porque la prueba de la vertical dice eso. Si una recta vertical toca a la gráfica de una expresión en un solo punto, es una función. Si toca en más de un punto, no es función. Bien, preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? Ok, continuamos. Entonces, bueno, aquí se me fue. Tenemos tres ejemplos allí. Tres ejemplos de funciones. Aplicar la prueba de la recta vertical para hay un error, determinar si las siguientes gráficas son funciones. A ver, la primera, ¿qué me dice que es o no es una función? La primera es una función cúbica. Sí es función. Sí es función, ¿verdad? Porque nada más toque en un solo punto, ¿verdad? Veamos la segunda, que ahí ven ustedes la definición de función. X a la cuarta menos 2x cubo, es una polinomial. A ver, a ver, ¿eso no es función? Es la pregunta, ¿eso no es función? Según lo que muestra la gráfica, sí es función. Ajá, sí es función. Y la última, que es una circunferencia, x cuadrado más y cuadrado igual a 4. No es función. No es función, No es toca dos función. puntos. ¿Por qué? Porque toca dos puntos. Fíjense, efectivamente no toca en dos puntos distintos. Bien, entonces esto es lo que le llamamos la prueba de la vertical, ¿ok? Bien. Bien, hasta aquí tengo la presentación. Voy a continuar con el texto que tenemos allá en el módulo de instrucción que entregamos nosotros, que subimos al Classroom, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta sobre la prueba de la vertical? ¿No? Bien, entonces, recuerden que estas funciones yo las puse, todas las tres que tengo aquí las grafiqué con GeoGebra, ¿eh? Las tres las puse con GeoGebra. GeoGebra es bastante fácil hacer la gráfica. Por ejemplo, aquí tenemos la función cúbica. Voy a usar el que tengo aquí. Miren, aquí está el GeoGebra, este es el Classic 5. Vamos a hacer la gráfica de la cúbica. Vamos a poner allí. Podemos poner F o podemos poner Y, cualquiera de los dos. Y igual a X al cubo, ¿ok? X al ¿Lo ven? Fácil de hacer. Puedo hacer una recta vertical, puedo hacerla a mano, por ejemplo. Puedo hacerla así. Y aprieto a la vez que trazo la gráfica la tecla Shift, la obtengo totalmente vertical, ¿ok? Así como en Word. ¿Ya? Bueno, aquí me fui y puse más de una. Vamos a eliminar esa. Ok. Ya puedo cambiarle allí la traza y todo lo demás.
Si no, nada más quiero la gráfica, voy a eliminar la recta, la puedo hacer después, por ejemplo, en Word, vamos a hacerlo en Word, sin problema. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta gráfica, la puedo cambiar de color, si yo la selecciono y le doy clic derecho del mouse o del teclado o del pad, como quieran, doy clic derecho y vamos a objetos, propiedades de objetos. Del lado derecho, ¿verdad? Me salen las propiedades de objetos. Una cosa importante, yo tengo aquí el GeoGebra Classic 5 en inglés, porque mi Windows está en inglés. Pero si ustedes tienen el Windows en español, pues lo más seguro es que se le descargue la versión en español. O sea, hay una versión en español para esto. Entonces, no se preocupen que no todo es inglés, hay versión en español. Yo la tengo en inglés porque yo me manejo sin problema allí, aunque sea en inglés. Entonces, por ejemplo, podemos cambiar las propiedades de la gráfica. Podemos poner el color, cambiarle el color a un más rojito. Podemos poner más gruesa la línea para que se vea, ¿no? Así, más bonito. Podemos ponerle un nombre. Para ponerle un nombre, vámonos aquí donde dice texto y me sitúo donde quiero poner el texto y lo pongo así, LaTeX fórmula, para que me quede como así en notación de funciones. Vamos a poner f de x, vamos a poner f de x o y y vamos a poner x al q, x gorrito chino a la 3. Ahí aparece el nombre de la función. También puedo editar las propiedades de eso, ¿verdad? Podemos seleccionarlo con la flecha, voy a editar la flecha, dice mover, y le doy clic derecho sobre eso, ¿okay? Y vamos a ver las propiedades. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo cambiar el color para que sea el mismo color de la gráfica, puedo cambiarle el tamaño, más grande, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Y ya tengo la gráfica. Ya me gusta cómo salió, o entonces quiero guardarla. Hay varias formas de guardarla, pero lo que más van a hacer ustedes es a pegarla, por ejemplo, en un documento Word. Bien, si quiero pegarla en un documento Word, entonces me voy a donde dice archivo o file y vamos a donde está la parte de exportar, o export, en este caso que no tengo la versión en inglés, exportar, y voy a elegir vista gráfica al portapapeles, al clipboard. Le doy clic y ya se grabó en el portapapeles, ¿no? Y puedo abrir un documento en Word, por ejemplo, yo tengo aquí un documento. Bien, voy a borrar esto que tengo aquí, que no lo usé. Voy a retroceder más bien. Voy a borrar esto. Ok, tengo un documento en blanco y voy a poner aquí, por ejemplo, un título: gráfica de una función cúbica. De una función cúbica. Ok. Gráfica de una función cúbica. Bien, por poner un título allí, vamos a centrarlo y todo, ¿no? Vamos a centrarlo, vamos a cambiarle el tamaño, vamos a poner 14, y a partir de ahí voy a guardar la figura. Entonces, ¿qué hago? Voy clic derecho y voy a poner pegar, ¿no? Por ejemplo. Bueno, aquí no se me copió, vamos a ver si lo copié o no. Pegar, no me salía ahí, pero sí podemos pegar la gráfica, ¿lo ven? Ahí está la gráfica. La puedo poner más grande, la puedo poner más chica, ¿verdad? Le puedo poner un marco, por ejemplo, aquí. Le puedo poner un marco, vamos a poner clic derecho, o voy acá, a lo mejor voy acá donde tengo las herramientas, y voy a escoger allí, déjeme ver si puedo. Ajá, ahí, ahora sí me salió la ventana que quería. Entonces, contorno de imagen, y le pongo un pequeño marquito ahí para que se vea mucho mejor. ¿Lo ven? Y puedo insertar texto antes o seguir insertando texto después. Ya no hay problema de insertar figuras eso es en Word, ¿no? Sin problema puedo insertar las gráficas que hago en GeoGebra. Es una manera, pero también si quiero, puedo guardar del propio GeoGebra, donde dice Save o Export, más bien donde dice Export, que eso es la gráfica la que me interesa. Puedo guardarla como un GIF, como una figura, por ejemplo, voy a guardarla para luego insertarla, o sea, como una foto, ¿no?
puedo guardarla aquí como una foto, PNG, tenemos formato PNG, PDF, EPS y varios formatos, ¿no? Diferentes. Yo les recomiendo PNG, que es la que maneja Word sin problema, ¿no? Y se guarda también de la igual manera, ¿no? Sin ninguna dificultad. Aquí me salió la gráfica un poco a la izquierda, pues puedo centrarla un poco más ahí. Nuevamente copiarla al portapapeles, eliminar la que tengo allá. A ver, vamos a eliminar esta que no me gustó porque quedó ahí de lado y vamos a insertar. Ahora sí me quedó bien, ¿verdad? Y luego lo que hago es que le cambio el contorno, nuevamente le pongo un pequeño marquito para que me quede mejor, ¿ok? Bien, entonces esta es la manera en que se puede copiar y pegar gráfica a Word. Ya cuando lo tenga en Word puedo ponerle una línea, ¿no? Por ejemplo, aquí para la prueba de la vertical yo puedo ponerle aquí insertar y le puedo poner una línea sobre esto, ¿sí? Línea vertical, ahí está. La línea vertical, ahí. Y para que se vea, ¿no? Para hacer, por ejemplo, si quiero ilustrar la prueba de la vertical, puedo hacer eso ya desde Word. O puedo hacerlo directamente en GeoGebra, como cualquiera de las dos opciones está bien. Bien, entonces, esto es para una demostración de cómo graficar y cómo grabar figuras desde GeoGebra a Word. Bien. Entonces, vamos a continuar con el contenido que estábamos viendo y estábamos viendo lo que era la gráfica de funciones, ¿verdad? Cómo hacerlo con GeoGebra. Bueno, aquí tenemos notación funcional. Ya habíamos visto esa parte de la notación que utilizamos letras como F, G para representar las funciones. Bien, ¿qué más nos interesa? Nos interesa evaluar funciones, ¿no? Si yo tengo una función, por ejemplo, f de x igual a raíz de 2, ¿verdad? Evaluar significa darle valores a la función. ¿Ok? Por ejemplo, bueno, aquí se me acabó este cuaderno. Voy a abrir otro. Está limpio. Ajá, ok, este está bien. Y este lo estaba usando la vez pasada. A ver. Vamos a cambiar este porque... Dos o tres, pero vamos a usar este. Vamos a cambiarle. Bien, ahora sí. Entonces, se volvía al anterior. Ay, Dios mío. Okay. Bien. Entonces, voy a usarlo así como está porque ya para no estar haciendo tantos cambios. Ok, entonces, vamos a suponer que yo tenga una función f de x igual a raíz cuadrada de x más 2. ¿Okay? Entonces, la evaluación de funciones consiste en darle valores a la variable x y obtener el correspondiente valor de la función f de x. Por ejemplo, yo quiero evaluar f de menos 1, ¿no? F de menos 1 significa sustituir donde está la x, ¿verdad? En lugar de poner x pongo menos 1, así que sería menos 1 más 2. Y resolver la operación que está indicada. Así me queda menos 1 más 2, me queda 1, y la raíz cuadrada de 1 es 1. Por ejemplo, quiero evaluar f de, 2. F de 2 sería raíz cuadrada de 2 más 2. Se sustituye el valor de la x, ¿verdad? 2 más 2, eso me da raíz cuadrada de 4, que es igual a 2. Y así puedo sustituir un valor de una fracción. Vamos a poner un tercio, ¿no? Vamos a poner f de un tercio, sería la raíz cuadrada, y donde está la x sustituyo un tercio más 2. ¿Ok? Esto me da raíz cuadrada de un tercio más 2. Bueno, vamos a calcular la raíz cuadrada de un tercio más 2 sobre 1. Calculo el mínimo. Eso me da
con denominador 3, eso me da 3, me da 1 más 5, 5 más 1, 6, 6, a ver, sería 3, 3, 1, 1 más 7. Ok, 7. Raíz cuadrada de 7 tercios, como ninguno de los dos tiene raíz exacta, pues lo dejo así como está. Si quiero, por ejemplo, calcular de decimales, ¿no? Decimales también puedo hacer, ponemos raíz de 0.5 igual, f de 0.5 sería raíz cuadrada de 0.5 más 2. Así que esto me queda raíz cuadrada de 2.5. ¿Okay? Eso es lo que significa evaluar funciones, ¿ya? En un punto dado. Bien. Por ejemplo, vamos a ver otro de los ejemplos que tenemos en el documento. Dice, sea f de x igual a x cuadrado más 3x menos 4. Ok, vamos a ver ese ejemplo. Es f de x igual a x cuadrado más 3x menos 4. Y vamos a reemplazar cuando x vale 0, cuando x vale 1, cuando x igual a menos 4 y cuando x igual a 5. ¿Okay? Vamos a sustituir esos puntos. Vamos a poner el ejemplo aquí. Entonces tengo la función f de x igual a x cuadrado más 3x menos 4. Y vamos a evaluar lo que me piden ahí. Vamos a calcular f de 0. F de 0 significa que voy a sustituir 0 donde está la x. Así que esto sería 0 al cuadrado más 3 por 0 menos 4. ¿Ok? Y resolvemos. Aquí me da 0 al cuadrado es 0, 3 por 0 es 0, así que esto es 0, así que me queda menos 4. ¿Okay? Ese es el valor de la función 4. Vamos a poner el otro que me están mandando a calcular, es f de 1. F de 1, entonces sustituimos 1 donde está la x. Así que me queda 1 más 3 menos 4. ¿Ok? Así que esto me queda 1 más 3, 4 menos 4 me da 0. ¿Ok? Y vamos a sustituir el otro valor es f de menos 4. ¿Ok? Y tenemos donde está la x, sustituyo menos 4. Así que menos 4 al cuadrado más 3 por menos 4 menos 4. ¿Ok? Y resuelvo las operaciones que me están allí. Vamos a hacerlo aquí abajo. Así que sería menos 4 al cuadrado, que es 16 positivo. ¿Ya? 16 menos 12 menos 4. Así que aquí me da como resultado 16. 12 más 4 son 16 menos 16. Esto también me da 0. ¿Ok? Y así sucesivamente vamos calculando. Esto se llama evaluar funciones o valorizar funciones. O sea, darle valores a la variable independiente y obtener una tabla de valores. Por ejemplo, aquí en este caso yo puedo hacer una tabla de valores con los valores resultantes para esto es lo que estoy haciendo, ¿no? Lo mismo que acabo de hacer. Bien, si puedo, por ejemplo, no solamente evaluar funciones en un punto, sino también en otra variable. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo fg de x igual a x menos 1 y vamos a evaluar g de p menos 1 o g de a más pi. No necesariamente puedo evaluar funciones en puntos o valores numéricos, sino también lo puedo hacer mediante otra expresión. Por ejemplo, si me ponen allí, tenemos la función g de x, que dice que es igual a x menos 1, ¿no? Esta es la definición de la función y vamos a evaluar g de p menos 1, ¿no? G evaluada en p menos 1. Esto significa que yo voy a sustituir
mi X por P menos 1. Es decir, donde tengo la X en la función, voy a sustituir P menos 1. Así que esto es igual a, si sustituyo la X por P menos, me queda P menos 1 menos 1. Así que esto me queda P menos 2. ¿Okay? P menos 2. Ok. Podemos, por ejemplo, calcular G en otra letra. A más pi. ¿Ok? A más pi. Entonces, significa que donde está la X, yo voy a sustituir A más pi. Así que esto es igual a A más pi, o sea, donde está la X, menos 1. Bien, como pi es un número especial, ¿verdad? Yo lo puedo dejar así o puedo restar 3.1416 menos 1. No me va a dar exacto tampoco. Así que en este caso no hago más nada. Ahí está, ahí llega. Entonces vamos a suponer que yo tengo otra función que tenga otra expresión. Vamos a suponer que sea, voy a poner otro ejemplo por aquí. Vamos a suponer que tenga la función h de x, ¿verdad? H de x igual a x cuadrado, ya, menos 2x más 5. ¿Ya? Una función así, una expresión larga. ¿Sí? Y yo diga, bueno, quiero calcular, por ejemplo, h de x más 1. ¿Verdad? La misma x, o ponemos otra variable. Vamos a poner otra variable mejor para que no se confunda. Vamos a poner h de a más 1. ¿Ya? Esto significa que donde está la a, yo voy a sustituir, donde está la x, perdón, voy a sustituir esto que está aquí, ¿no? La x, o sea, que está aquí en mi expresión, la voy a sustituir por a más 1. Así que si hago eso, me quedaría a más 1 al cuadrado menos 2 por a más 1, ¿verdad? Más 5, ¿ok? Fíjense, donde está la x sustituyo a más 1. Y luego tengo que hacer los cálculos que me indica la expresión. Por ejemplo, en el primer caso, aquí, esta expresión de aquí es un trinomio de la forma x más y al cuadrado, ¿no? O un trinomio, un binomio al cuadrado, perdón. Recuerden, puedo aplicar un producto ahí notable, que significa el cuadrado de la primera, más 2 veces, en este caso sería 2 veces la primera por la segunda, pero va por 1 es a, más el cuadrado de la tercera, que es 1. Menos, ahora voy con esta parte, 2a. Recuerden que el signo menos le cambia el signo a todo lo que esté dentro del paréntesis. Cuando lo saco, me queda menos 2a menos 2 más 5. ¿Okay? Y voy haciendo las reducciones que me indica ahí el problema. Tenemos a cuadrado, que no se simplifica con nada, pero aquí sí tengo una simplificación. Tengo este y este de acá. Así que eso es 0. Y luego nada más me quedan los números, que sería 1 menos 2 más 5, o 1 más 5, que es 6 menos 2 son 4. Entonces me queda aquí más 4. ¿Ok? Entonces, esta es la evaluación de A más 1, ¿no? En la función H. Eso significa evaluación de funciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Bien, entonces, a ver qué más sigue aquí. Las gráficas. A ver, aquí hay una práctica ya. Bueno, aquí me falta nada más las gráficas de, a ver, H, evaluación de funciones, determinación de funciones. Déjenme ver un momento aquí. Tengo dibujar la gráfica, evaluar. ¿Qué más hay aquí? Sí, evaluar funciones. Ajá.
Bien, bueno, vamos a ver el ejemplo que falta, que es cuando una función también puede estar definida por una función definida por parte o a trozos, que es este tipo de funciones, ¿no? Por ejemplo, aquí me faltó. Aquí la función es una función g de x que tiene dos partes. Una es x, si x mayor o igual que 1, y menos 1 si x está entre menos 4 y entre menos 1. Ajá. Esa es una función que se llama definida por partes. ¿Ok? Vamos a ponerlo en la pizarra. O sea, como el que estoy hablando es una función. Aquí le llama g, ¿no? G de x es así. Ponemos una llave. ¿Sí? Una llave. Y tenemos que la función vale x si x es mayor o igual que 1. Y menos 1 si x está entre menos 4 y 1. Menos 4 y menos 1. ¿Verdad? Esta es una función definida por partes, se llama así. Tiene dos partes, ¿no? Una cuando x es mayor que 1 y otra en el intervalo menos 4, menos 1, ¿no? Esa es una función. Entonces, después vamos a ver los dominios de esta función. Pero, por ejemplo, si yo quiero evaluar, por ejemplo, g de 2, ¿dónde le voy a evaluar? Tengo que evaluarlo donde, en el intervalo donde está el 2. Y ese intervalo es este que está aquí. Porque acá en este de acá, en el menos 4 a 1 menos 1, no contiene al 2, ¿verdad? Porque esto es lo mismo que tener el intervalo cerrado menos 4, menos 1. Y ese intervalo no contiene al 2. El que contiene al 2 es cuando x mayor que 1, o sea, este de aquí. Desde 1 hasta infinito positivo, que es la expresión x mayor, que indica la expresión x mayor o igual que 1. Así que g de 2 lo voy a evaluar acá arriba, aquí. ¿Ok? Así que g de 2 sería simplemente la propia x, 2. Si quiere evaluar g de, por ejemplo, 0, 0 no pertenece a la parte de arriba porque ese intervalo no contiene al 0. Sí pertenece al segundo, que va, perdón, no pertenece tampoco al segundo porque es menos 1. Así que g de 2, aquí dijimos que no existe. Porque no está en el dominio. Para esta función, pues. Para esta función. Y si quiere evaluar, por ejemplo, vamos a poner uno que sí esté, menos 2. G de menos 2, sí está en el intervalo, porque el menos 2 pertenece al intervalo menos 4 menos 1. Y ese valor es menos 1, porque es una constante, ¿ven? Pues vale el mismo valor menos 1. Bien, entonces estos son evaluaciones de funciones por parte, a trozos, ¿verdad? Bien, y bueno, con eso aquí termina el contenido este. Ahí está la explicación y está la tarea, ¿ok? Bien, entonces la tarea sí se la voy a poner en el... Tengo que modificarla porque ahora, como vamos a usar GeoGebra, vamos a trabajar con eso de esa manera gráfica. O sea, en esta ocasión lo que voy a mandarles a hacer gráficas con GeoGebra o con el software que tengan ustedes a mano, ¿no? No necesariamente tienen GeoGebra. Yo recomiendo GeoGebra, pero si ustedes tienen otro, pues pueden hacerlo con eso. Bien, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Estamos todos claritos? A ver. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. El día lunes voy a, bueno, los videos sí me tardan un poco en subirlos, jóvenes, así que, pero la tarea sí se la voy a subir el lunes, que corresponde a la que ustedes vieron en antes, pero va a estar modificada porque ya la gráfica no la van a hacer a mano, la van a hacer con GeoGebra o con el software que usted tiene, pero tiene que insertarla en Word, ¿no? Es gráfica y
el documento que me manden tiene que ser o Word o PDF. ¿Ya? Yo prefiero que sea PDF porque es más fácil. Pero si tienen Word no pasa nada. Bien. ¿Alguna pregunta al respecto? No. Bien, voy a parar de grabar aquí ya.